Aquí estamos para toda la República y el mundo, desde el campus de un proyecto de fe. En esta nueva temporada de Aquí estamos, estaremos desarrollando una temática interesante. La temática tiene que ver con la fortaleza que proviene de Dios, torre fuerte. Nuestro Dios es torre fuerte. Es el tema que se va a desarrollar precisamente en la cena de gala concierto del día 12 de diciembre de este año 2014. Precisamente todos están invitados. Estaremos viendo en el programa de hoy un pasaje exquisito de la Biblia. Bueno, que usted lo ha leído, y si no lo ha leído le invitamos que lo lea. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. Oiga como dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación fuera de lo humano, ¿verdad? Porque Dios es poderoso, Dios es fiel. ¿Para qué Dios es fiel? Bueno, Dios es fiel para sacarnos de la prueba. Dios es fiel para mantenernos en el camino. El texto literalmente dice de la manera siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es un texto exquisito, ¿verdad? Así que usted puede profundizar un poquito más en él. Estaremos viendo también lo que dice Santiago. Dice, bueno, bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación y recibirá la corona de la vida. Y la epístola a los Hebreos, que nos habla acerca del hombre que persevera. Dice, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos en fe. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, porque tenemos cosas interesantes para usted y para toda su familia. Aquí estamos para toda la República Dominicana. El tema propuesto es el tema de la fortaleza que da Dios en medio de las pruebas. Nuestro Dios es torre fuerte. En la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10, versículo 13, la verdad de Dios se expresa de la manera siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si un niño leyese este texto rápidamente, daría su sentido o explicación. Si un joven o un adulto, si un campesino con capacidad de leer leyese este texto, le diera la interpretación inmediatamente. Sin embargo, eruditos de las Escrituras no pueden interpretar de manera correcta por el viciamiento, si así se puede decir, de la teología. La teología es buena, la teología es sana, ayuda. Sin embargo, cuando usamos la teología y nos distanciamos de la palabra de Dios, el texto no se expresa, o no sentimos que el texto se expresa con toda su claridad. Algunos entienden que hay cristianos que pudieran no llegar a la meta y aún así ir al cielo, ir a la eternidad. Pero no es lo que encontramos en todo el consejo bíblico. Aquí, por ejemplo, en este pasaje, Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, cualquier prueba que un cristiano pudiera estar pasando, esa prueba no es ajena a las pruebas que han pasado los creyentes a través de la historia, desde Adán hasta nuestro tiempo. Y se da una explicación maravillosa. Dios tiene que ver con todo esto. En otras palabras, las pruebas por las cuales pudieran estar pasando los creyentes, y usted de manera particular, no escapan del control del Dios Todopoderoso. Dios no es indiferente, no es ajeno, no es asunto de un panteísmo, de que todo es Dios y Dios es todo.
No es un asunto de una dualidad del bien y el mal. No es un asunto, digámoslo así, de un abandono de su creación, como algunos pregonan, que Dios hizo todo y abandonó su creación. El Dios de la Biblia es el Dios de la providencia. Tiene que ver con las cosas grandes y con las cosas pequeñas. Tiene que ver entonces con su prueba de manera particular. Lógicamente, hay maneras de Dios intervenir. Dios interviene en muchos casos de manera directa, en otros casos de manera pasiva. Sí, porque la pasividad de Dios es una forma de Él intervenir. Por ejemplo, cuando Él dice que Él entrega, es una forma pasiva de Dios. Alguien dirá, sí, pero positiva. Bueno, pasiva, porque es que deja al hombre en sus pasiones y deseos. Porque cuando Dios frena al hombre, es una actividad divina. Es un freno que Él hace para que el hombre no se corrompa. Aquí el texto dice, pero fiel es Dios. Oh, se destaca un atributo de Dios. ¿Cuál? La fidelidad. Dios no se niega a sí mismo. Lo que Dios promete, lo cumple. Y lo que Él comienza, Él lo concluye finalmente. Como dice Filipenses capítulo 1, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará, la madurará hasta el final. Esa es la gran promesa, esa es la gran verdad, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aquí la palabra tentado llama de manera significativa nuestra atención. ¿Acaso tienta Dios a alguien? Bueno, es el contexto bíblico que nos va a decir el significado de la palabra tentación. Un texto se interpreta, un texto de la Biblia interpreta otro texto de la misma Biblia. Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado, pero Él tampoco tienta a nadie. Es decir, que cuando el hombre falla, el hombre peca, el hombre cae, es por causa de su concupiscencia, su condición inherente de pecado, sus pasiones internas. Porque Dios es bueno. Dios no va a inducir a nadie al mal, ni va a entregar a nadie sin propósito a una situación que pueda traer dificultades o calamidades. Entonces, la tentación aquí tiene que interpretarse como prueba. Como prueba. Como prueba. Y no solamente como prueba, también debe interpretarse a la luz de que Dios no va a dejar que el enemigo tiente a uno de los hijos de Dios sin causa o propósito. De ahí la oración modelo del capítulo 6 de el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en la oración modelo. Dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dice, Dios no nos lleva, no nos induce a ser tentados, o no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. En otro sentido, o con otras palabras, cuando Dios permite la tentación es porque sabe que uno de sus hijos va a salir airoso. El ejemplo clásico lo tenemos en Job. ¿Qué pasó con Job? Bueno, de alguna forma los hijos de Dios se reunieron misteriosamente. Entre ellos vino también Satanás. Y entonces Dios le dice, ¿no has considerado mi siervo Job? Ah, bueno, dice el enemigo. Sí, él está así por todo lo que tú le das. En otras palabras, lo etiquetó, lo calificó, lo acusó de mercenario, de que estaba sirviendo a Dios por los beneficios que estaba recibiendo. El Señor dice, bueno, pues pruébalo, tiéntalo, haz lo que tú quieras con él. Y luego volvió y le dijo, hazle más. Dios sabía que de esa prueba, uno de sus hijos iba a salir más fortalecido, más airoso, y que Dios iba a ser ampliamente glorificado. Más de lo que podamos resistir, más de lo que podamos soportar. Esto nos habla de capacidad, la capacidad de un hijo de Dios. Dios sabe cuál es la capacidad que tiene cada cual. Ahora, por otro lado, nos dice que no podemos tentar a Dios. Hay asuntos que vienen de Dios, pero hay otros asuntos que vienen de nosotros. Oramos, no nos metas en tentación, y nos metemos en la tentación. Oramos, líbranos del mal, y nos exponemos al mal y al maligno. No podemos jugar con ciertas cosas. Uno tienta a Dios y tienta al maligno, por así decirlo, cuando se expone a cosas que no debería exponerse. Por ejemplo, la pornografía. Cuando alguien enciende su computadora
y de repente sale una pornografía, debe eliminarla rápidamente porque le puede llegar. ¿De quién vino eso? ¿De Dios o del enemigo? Bueno, usted sabe, Dios no va a enviarle a usted una pornografía, viene del enemigo. Es decir, hay niños, hay adultos, bueno, hay personas que han caído en la depravación sexual. ¿Por qué? Porque se expusieron a una tentación, se expusieron al mal. Usted sabe que hay alguien que está bregando con cosas místicas, misteriosas, conciencias ocultas. No vaya por ahí, distánciese. No se meta donde no le han invitado y donde un hijo de Dios no debe de acudir. Hay libros que usted sabe que tienen ciertos misterios ocultos. Pues no lee esos libros, no los lea, no se exponga al mal, no se exponga a esos venenos. Las compañías, hay ciertas personas, ¿verdad?, que corrompen. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Entonces, no se exponga a esas amistades, a esas personas. Los jóvenes universitarios tienen que cuidarse. De repente prueban un cigarrillo, luego otro cigarrillo y terminan con droga. Se expusieron al maligno y a veces terminan de una manera muy trágica, en accidentes, con enfermedades, tantos males. Dice la Biblia, bueno, que Dios no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, cuando es de manera positiva de Dios. Pero cuando usted se expone, usted resiste a Dios y usted tienta a Dios, no se acuerda usted o no recuerda usted cuando Satanás intentó seducir al Señor Jesucristo. El Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No tentemos a Dios. Podemos jugar con muchas cosas, pero con otras cosas no podemos jugar. Dice la Biblia, no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, si viene de Dios, la salida. Finalmente, para que podáis soportar. En otras palabras, si Dios te aflige, Él te consuela. Si hay una enfermedad que Dios entiende que va a glorificar su nombre, Él la permite, pero Él te da la fortaleza y luego sana. Y hasta permite que el enemigo traiga la enfermedad. ¿Sí? Porque los evangelios nos hablan de esto, de personas que fueron atormentadas y atribuladas por Satanás. Y vino el Señor y las liberó en el tiempo de Él. Y Pablo fue aguijoneado por Satanás. Y oró, y oró, y oró. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona precisamente en tu debilidad. Y entonces Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está el asunto. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque dependo de Dios. Y Job, ¿cómo concluyó? De manera maravillosa. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Es decir, hoy te puedo sentir, hoy te puedo palpar. Hablo de ti con razón de causa. Hablo de ti con experiencia vivida. Y esto es maravilloso. Si tuviéramos esa visión, esa cosmovisión, ese pensamiento amplio de Dios. Torre fuerte. Sí, nuestro Dios es torre fuerte para sacar a cualquier persona de su situación adversa. En Santiago, el capítulo 1, bueno, se nos dice algo maravilloso. Dice que es bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz o dichoso. Bienaventurado el varón. Incluye a la mujer también, lógicamente, en un sentido amplio. Que soporta la tentación. Porque, bueno, el texto es maravilloso. Porque recibirá la corona de vida. Escuche usted con atención. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida, no de la vida, sino de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego añade, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora mire qué conclusión más maravillosa, para que entendamos que es una bendición esperar en Dios y para que no le atribuyamos maldad a Dios. Sí, porque sin darnos cuenta a veces le atribuimos maldad a Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y permítame cerrar con un texto que se encuentra en Hebreos capítulo
10. Este texto nos habla de la necesidad de perseverar hasta el final. Sí, confiado en Él es nuestra torre fuerte. Como dijo David, llévame a la roca que es más alta que yo. Sostenido bajo la justicia de Dios, justificación por la fe, perdón de pecados, llenarnos de la palabra de Dios, tomando la espada del Espíritu. Entonces cuando viene la adversidad o la prueba, ahí nos asimos de la verdad de Dios y nos asimos de la fe. Escuche usted cómo dice la Biblia en el capítulo 10, ya casi terminándose el capítulo. Dice, no perdáis, versículo 35, pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, en otras palabras, paciencia, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y ahora mire usted cómo concluye. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, esa es la victoria de los hijos de Dios, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En principio dijimos que la teología mal usada, mal dirigida, mal entendida, cuando se usa el método deductivo, comenzamos a deducir cosas, ¿verdad? Fallamos y no vemos con claridad los pasajes de la Biblia. La doctrina de la perseverancia de los santos, de que los creyentes tenemos que perseverar hasta el final, de que debemos soportar, que tenemos capacidad de aguante hasta el final, que Dios no nos dejará. Cuando alguien sale del camino, abdica o se retira, o militares que dicen, bueno, ese ofendió porque se retiró. Es la palabra. Eso es trágico. Y dice que ninguno puede volver atrás, dice el Señor. Es hacia adelante que nosotros vamos hasta el final. Hasta el final. Anclado en la roca, que es Cristo, nuestra fortaleza. Y siempre limpiándonos, aunque somos limpios, pero limpiándonos siempre con esa sangre maravillosa, confesando nuestras culpas y nuestros pecados. Y como hizo David en un momento de dificultad, cuando lo iban a apedrear, todos sus fieles lo dejaron. Y dice que David se fortaleció en el Señor su Dios y todo cambió. Porque la fe atrae a Dios, la incredulidad atrae al enemigo. La fe atrae las bendiciones, la incredulidad atrae las maldiciones. Finalmente, ¿usted quiere que Dios sea su torre fuerte? Sí, si usted quiere, Él le va a suplir en toda adversidad y en toda necesidad. Si usted quiere que Él sea su torre fuerte, entonces no se exponga al mal. Eso es lo que hemos aprendido hoy. No vaya tras la tentación. No tenga una variación de conducta. Si usted oró, líbrame de tentación, no vaya tras la tentación. Si oró, recuerde, líbrame del mal, no vaya tras el maligno y las cosas del maligno. Si dice, venga tu reino, procure su reino. Si dice, santificado sea tu nombre, viva una vida de devoción y de santidad. Y no se olvide que Dios da victoria y que al final, sus ángeles vendrán cuando usted haya resistido, haya pasado, y le alimentarán espiritualmente y a veces hasta si es necesario físicamente, como ocurrió con el Señor Jesucristo, que ángeles venían y lo bendecían y lo fortalecían y lo animaban, tanto en la tentación del capítulo 4 como al final en Getsemaní. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia, lógicamente. En breve estaremos dando algunas pinceladas a estas verdades con Bianca Durán. No la puedo entender. Soy libre para escoger, ser fiel o perecer. Oh. La nobleza de Dios no la puedo explicar. Decido en mi corazón
rechazar. Escojo adorarle a Él, decido seguirle a Él. En mi maldad Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva, me impresiona tu nobleza. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. La nobleza de Dios no la puedo explicar. Decido en mi corazón creer o rechazar. Yo escojo adorarle a Él, decido seguirle a Él. En mi maldad Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva, me impresiona tu nobleza. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. Exaltemos la nobleza del Señor. Exaltamos, alabamos la nobleza de nuestro Dios. ¿Puedes decirlo con nosotros? Exaltamos, alabamos la nobleza de nuestro Dios. Exaltamos, alabamos la nobleza de nuestro Dios. Exaltamos, alabamos la nobleza de nuestro Dios. Escojo adorarle a Él, yo decido seguirle a Él. En mi maldad Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva, me impresiona tu nobleza. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. Te invitamos a exaltar la nobleza de Dios con nosotros. Así que prepara tu garganta y levanta tu voz y di: exaltamos y alabamos su nobleza. Dilo. Exaltamos, alabamos la nobleza de nuestro Dios. Que lo escuche en su trono. Señor. Exaltamos, te adoramos, alabamos la nobleza de nuestro Dios. Una vez más. Exaltamos, te alabamos, alabamos la nobleza de nuestro Dios. Exaltamos, alabamos, alabamos la nobleza de nuestro